nos sigue. Chao hermosa, chao hermosa. Cuando volvamos ya va a ser dueña acá del lugar. Va a ladrar ahí. Ya es dueña del lugar. Bueno. Bueno, Rubén, de nuevo. Gracias Rubén de corazón. Buen viaje. Gracias. Gracias. Buen Chao, viaje. Delfín. Chao Delfina. No la saludé Está, mucho. mejor porque se va. No le conviene, pero. Chao Rubén, gracias de corazón. Chao, chao. Gracias. Que tengas lindo día. No, si la deja nos va a seguir. Sí, no, por eso. Mejor que la tiene ahí. Con las caricias se la mantiene. Bueno, a ver si en estos 40 kilómetros tenemos suerte. Sí. Ya hay viento. El viento 650 son. 650. ¿Cuánto daban de máxima de viento hoy? Más, ¿no? 70 y pico. Hoy 70 y pico bajo. A partir de- Ayer al final, cuando actualizamos la aplicación, habíamos llegado con 70 acá. A partir, Y 40 grados y hoy a partir cerca del mediodía empieza a soplar de vuelta, así que para ese entonces queremos ya estar en la patria. Bueno, gracias Rubén, nuevamente, quien se levantó porque sabía que íbamos a necesitar hielo, un día domingo, muy amable. La verdad que sí, gracias. Un oasis en el medio de esta recta calurosa del Chaco. Kilómetro 604, Sí. Mosini. Bueno, vamos. Ya vimos pasar, ya en este ratito ya pasaron 2 camiones de combustible hacia esa zona. Ay, estoy re cansada de No, me imagino. los mosquitos. Anoche estuvieron insoportables y a la noche no corrió nada de viento, entonces era calor, porque la mínima durante la noche fue 27 grados, o sea que hacía calor y los mosquitos ahí estaban loquísimos con nosotros en las hamacas, así que fue una noche larga. A ver si hoy llegamos temprano y podemos recuperar. Sí. todo esto que lo hicimos bien ayer, no hubiésemos llegado de día.
faltan, sí. 9 kilómetros y 3 horas más de pedaleo. Se hizo largo llegar a la patria. Estos 40 kilómetros parecieron como un día entero de pedaleo. Muy fuerte, incluso la gente nos dice acá que es muy fuerte el viento, no es muy común. Ya llegó un punto que es tan fuerte que remolinea, y acá en la parte del pueblo que hay mucha arena, tierra y toda esta agua, afortunadamente pudimos conseguir hielo. Tiene un sabor raro porque se nos llenó de tierra cuando le pusimos hielo, así que bueno, buscamos el primer lugar que vimos como con más reparo, que es como medio noreste, un poquito de sombra. Bueno, es una obra de construcción. Hoy es domingo, no hay nadie. Vamos a estar acá un rato hasta que se nos calme un poco el ánimo y después saldremos a ver qué hacemos y a comer, porque tengo un hambre. A Sí, la es mañana verdad. ni desayunamos, comimos un turrón en el camino y nada más. Es un momento de relajarse aunque sea un rato, lo merecemos. Ay, sí, no es fácil hoy. Provecho. Esta misma tierra que está en el piso está sobre nuestras cosas. Y bueno. ¿Ah? Sí, es como una arena, ni siquiera es un polvo. Bueno, sale fácil. Por suerte está mermando el viento y con eso la tierra. Hay mucho trabajo por hacer. No, tengo que sacar todo para limpiar esto y dejar. Pasa que mañana va a estar igual. No, va a estar igual, pero sí, para acceder a las cosas vamos a hacer todo. Sí, encima en realidad para las cosas que tengo que tocar. Sí, pues lo único que está limpio es lo que está dentro de las alforjas. Entonces, Acá seguimos en el mismo lugar al que llegamos hoy, acá en La Patria, con el mismo calor, casi el mismo calor que hoy. Está haciendo unos 27, 28 grados ahora. calor, no sé cuánto, pero mucho calor y viento, lo que corre, caliente. Viento caliente. Decíamos con Cari que parece un caloventor. Aprovechamos a lavar ropa hace una media hora más o menos y ya debe estar seca. Así que es una de las ventajas
de ese calor, de este horno. Y bueno, también decidimos que mañana no vamos a salir, porque como hoy hubo viento fuerte de dirección norte, mañana va a haber viento fuerte del lado sur, va a cambiar mucho, posiblemente también llueva, y si salimos mañana nos va a agarrar casi de frente nuevamente y va a ser otro día sufrido, y es un tramo donde ahí sí que no hay nada y no estamos para arriesgar. Vamos a esperar un día más que el viento sur baje un poquito y ya poder pedalear. Mientras tanto, también yo estoy deseando un abanico de eso, o hacer pocitos como hicieron los perros hoy toda la tarde, buscando porecitos un poco de fresco. Veremos cómo dormimos hoy y que efectivamente mañana, a partir de la mañana, cambie la temperatura. Dicen que va a bajar entre 15 y 20 grados la temperatura, así que lo que hoy fue tereré, mañana a la tarde posiblemente ya sean unos mates. Nos levantó a las 5 de la mañana, bajó mucho la temperatura, hace como unos 20 grados menos, casi 20 grados menos que ayer, así que increíblemente me tuve que volver a poner la campera. Vamos a tomar unos mates. Y sí, no sé si va a durar mucho, pero bueno, va a durar un día o dos esta temperatura, vamos a disfrutarla. La lluvia, no sé, pronosticaban, no sé si va a llegar, me parece que ya no, porque ya dio vuelta el tiempo. Y bueno, vamos a seguir estando un ratito adentro de acá el local de la estación de servicio, que esa chapa se va a volar, que muy amablemente nos permitieron. Acá vuelve loco. ¿Quién iba a estar pensando que íbamos a estar tomando mate estos días? Yo la verdad que pensé que recién en Bolivia. Sí, mira con chipa. Mira cómo lo hacen acá. Buenísimo. Ahí lo corté, pero... Mira, esto es una maravilla. Ayer llegamos chupando hielo más o menos y ahora estamos abrigados. Ay, la tierra que está volando desde afuera. No, ahí justo pasó una raspa de tierra, pero las bici van a estar hechas en planecita. Después las limpiamos, no pasa nada. Vestimenta muy diferente la del día de hoy a la del día de ayer, cuando teníamos un viento que corría en una dirección y muy caliente. Ahora lo tenemos de la otra dirección y muy frío, pero acá seguimos firmes en La Patria, esta localidad cuya fundación está vinculada a la Guerra del Chaco, porque fue fundada en el año 1936, un año después de la finalización de la guerra, muy cerca de lo que fue el Fortín Garrapatal, y también como una manera de confirmar la soberanía y la presencia paraguaya en esta parte del Chaco boreal.
y su nombre está vinculado a un sistema de trabajo y producción que existió en el país el siglo anterior, unos más o menos entre 1811 y 1860, el cual se llamaba Estancias de la Patria, un modelo de trabajo en el cual se le daba a personas de bajos recursos tierras fiscales para que produzcan sin tener que pagar ningún tipo de renta. Se quiso trasladar ese sistema aquí también por esta cuestión de imponer la presencia y la soberanía, confirmarla en realidad, pero como era un lugar muy alejado, no tuvo el mismo éxito que había tenido en los años anteriores, en el siglo anterior, perdón. Y hoy en día, sí, ya en la actualidad, este es un punto totalmente neurálgico para toda persona que quiera irse o venir desde Bolivia. Es un paso totalmente obligado, sea que se vaya hacia la frontera de Infante Rivarola o para la frontera de la cual sigue el camino de tierra, que ahí tenemos entendido que no hay puesto de migraciones, así que bueno, nosotros tenemos que tomar la que, ya no la Traschaco, sino una ruta departamental, ¿verdad? Así es. Chaco, aquí donde ya comienza el camino de tierra, mayormente zona militar, y tomamos esta ruta departamental hacia Rivarola y un poquito más adelante la frontera con Bolivia. Estamos casi dejando el país abrigados como nunca hubiésemos pensado. No, en el Chaco paraguayo. Pero sí, acá sí tuvimos clima frío, calor, viento, lluvia, pero bueno, también nos despedimos así de la patria, esta localidad principalmente con muchos comercios y con muchos perros, muchos comercios, estaciones de servicio, pero bueno, es un punto importante de suministro, si bien hay zonas residenciales, pero mayormente se destaca por la cantidad de comercios que hay, que sí, no hay nada después. La gente que trabaja en los comercios, estaciones, unos comedores y hay un par de alojamientos, así claro. Que sí. Bueno, ruta departamental, 114 más o menos hacia migraciones con Bolivia. Un poquito de viento cruzado, fresco, pero vamos a llegar bien. La tierra, estoy mirando el plato, el coso, la tierra que tiene. Ah, sí, sí, limpiamos las alforjas así por arriba, ¿no? Recorriendo acá la ruta departamental 92, aunque en realidad parece que seguimos por las Traschaco. La ruta es muy similar, la banquina es muy similar, el transporte mayormente de combustible
combustible de camiones bolivianos sigue igual, vamos todos hacia la frontera. Y hay un detalle que también suma en esa similitud, son los mojones, son iguales y tienen la particularidad que siguen la numeración de la Transchaco. Salimos de La Patria en el kilómetro 647 aproximadamente, llevamos 50 kilómetros, mojón del kilómetro 697. Creo que debe ser por la importancia que tiene esta parte de la departamental 92. Es una ruta que tiene más de 400 kilómetros, pero solo este tramo desde La Patria hacia Rivarola es que está pavimentada, y desde La Patria es que la ruta 9, recordemos, hacia el lado de Bolivia ya es tierra, donde no hay migraciones, no hay aduana, y muchas veces te dejan pasar o no los militares. Así que este tramo de la 92 reviste una importancia también para la Transchaco, porque definitivamente es la entrada y la salida de Paraguay y la entrada a Bolivia. Ya terminamos de comer y como la ruta giró acá, allá hay un leve giro, ya no vamos a tener el viento tan de frente que nos venía complicando, sino que le vamos a tener un poco de costado, así que de alguna manera también nos dio calor porque justamente no nos estamos refrescando más con este viento fresco, así que ya desabrigados y esperando que ahora sí podamos avanzar un poquito más rápido. Igualmente venimos bastante bien en cuanto a promedio. Bastante bien, ojalá que ahora fueron 4 horas y ojalá que en 3 horas y media podamos estar ya casi en la frontera. Sí, porque ahora estamos a mitad de camino. Bueno, increíblemente, a diferencia del otro día que llegamos a La Patria, el agua nos viene rindiendo, tenemos un montón. Se nota que la temperatura baja un montón. Tenemos que recordar que hay que tomar agua. Sí, Cruz le quise rellenar con el agua que tenía en el termito. Sus botellas estaban casi llenas. No hacía falta. Pero bueno, eso es un error. No hay que tomar agua cuando recién hay sed, sino que hay que tomar siempre. Bueno, vamos. Sigamos. Hacia la frontera. Pues yo soy independiente. Claro, claro. Ah, no, independiente de Avellaneda. Sí, exacto. Y él es de... Boca. Exactamente. Payún, ¿eh? Y acá sobre el 92, a unos 7 kilómetros de la frontera con Bolivia, se encuentra este cruce. Es otro de los cruces por el cual se puede acceder primero a la Ruta Nacional 15 y de ahí a la frontera de Pozo Hondo con la provincia de Formosa, Argentina. En esta misma rotonda hay un monumento
como dice acá en la placa, en homenaje a los defensores del Chaco paraguayo, Mayor José Infante Rivarola y el soldado desconocido. Además del homenaje que se le hace aquí con este busto, esta zona también se conoce como Infante Rivarola y es verdaderamente un cuartel militar que lleva el nombre justamente de José Efraín Infante Rivarola, un comandante del ejército paraguayo que cayó en combate durante la guerra del Chaco, así que de esta manera también se le rinde homenaje a él y también a todos los combatientes caídos en batalla. Ya estamos muy cerquita de llegar a la zona de aduanas y migraciones de Paraguay, la frontera con Bolivia, mejor dicho. Un día largo de pedaleo, pero aún así no nos resultó tan duro comparado con los días anteriores de mucho calor. Es una distancia larga que quizás con los calores de días anteriores sí hubiese sido un problema, más no contar con agua relativamente fresca. ¿Cuántas horas fueron de...? Estoy mirando, 8 horas 08 de movimiento. En los días anteriores ni locos hacíamos esto, pero No. hoy estuvo bastante agradable por la temperatura y porque estuvo nublado. Y nos sobró mucha agua. Y es un trayecto que mucha gente nos decía que había que hacerlo en un día. Es largo, ¿sí? 114 kilómetros. Y no hay donde uno pueda adquirir comida, agua, es verdad, no hay nada. Lo que sí vimos, como también vimos en la Transchaco, que hay muchas estancias, muchos accesos a dichas estancias que, bueno, distan sus varios kilómetros hacia adentro, pero en algunas había, como que le dicen las... Sí, digamos, los puesteros de la entrada, porque por ahí hay algunas tranqueras que dan acceso a muchas estancias, entonces pagan ahí un vigilante que abre y cierre. Normalmente ellos pueden tener agua si uno los encuentra en el caso de emergencias. En este tramo nos dijeron que no había nada y la realidad es que de La Patria hasta 36 kilómetros después vimos algunas de esas estancias sobre la ruta, al costado. En algunas vimos gente, en otras no. Después sí, ya lo único que vimos fueron esas tranqueras que dan acceso, algunas a 30 kilómetros, hasta 50, algunas decían que estaban a 5 kilómetros las estancias. Y en contados casos vimos esas casetas. No todas tenían gente en el momento, entonces como que no es algo seguro, pero bueno, por lo menos para poner la carpa ahí junto a la tranquera o algo hay lugar, pero sí, cargando agua. Claro, si andás cargando Pero agua... para emergencia Sí, si andás cargando agua, comida y no tenés lugar ahí, después en la ruta es muy amplio. Bueno, acá está removida la tierra, pero antes había mucho verde, mucha sombra, que es verdad, puede que a la noche haya muchos animales, que es el riesgo de que te habla la gente acá. La acampada, hay que armar la carpa antes de que oscurezca. Exactamente, acampar, no molestar y seguir camino. Se puede, pero obviamente por un día de 40 y pico grados, con agua caliente, quizás uno piensa en hacerlo en un día de un tirón. Está más difícil, por eso sí, conviene por ahí parar en esas estancias que están más cerca de La Patria y después pegarle el resto. Afortunadamente pudimos hacerlo en un día sin mayores problemas. En fin, se nos termina nuestro segundo paso por... Todavía no. No, falta, bueno, pero en cuanto a ruta ya estamos los últimos kilómetros en este segundo paso por Paraguay. La última noche. En aduana nos dieron lugar para poder pasar la noche. Dejamos la bicicleta y rápidamente a contar los guaraníes que nos quedaron para ver en qué... Sí, nos hacen falta igual algunas cositas, así que... Igual tenemos miedo de que después cambiarlos a bolivianos también. Sí, perdés un montón. Salimos perdiendo porque ya nos han dicho que no conviene el cambio. Entonces mejor comprar algo de mercadería. Exactamente. A ver qué tienen acá. A ver qué podemos llegar a comprar. Acetita, harina. Ojalá tuvieran una banana, algo así, pero no creo.
ahora sí, camino lamentablemente a dejar atrás Paraguay. Muchas gracias a la gente, no era aduana, es el ex edificio de aduana donde cumplen funciones otras autoridades estatales. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a Rodolfo. Y bueno, antes de dejar el país creo que vamos a hacer un pequeño desvío. Sí, estamos a 200 metros de la frontera, pero todavía no nos vamos. Ya se puede ver el cartel de bienvenido a Bolivia, pero nos vamos a desviar un ratito y ya volvemos a hacer los trámites correspondientes. Canchita, piquibole. Está alta esa red para el piquibole, ¿ya? Capaz que es de vóley nomás. Capaz que de bote y no sé. O capaz que la suben y la bajan de acuerdo. ¿Y la viste? No. Creo que Ya volvemos, vamos para acá. Ole, Estamos haciendo como si no tuviésemos documentos, pero no, no es así. Estamos... Son 2-3 kilómetros, ¿no? Sí. Ah, está bueno el camino. Queríamos llegar, el hito número 13. Ay, cuando se me viene a la oreja. Hay algunos mosquitos. Ay, sí, nos están comiendo, pero bueno, igual nos vinimos al hito número 13. Uno de los tantos hitos que marcan la línea fronteriza entre Bolivia y Paraguay. Este es un límite muy importante para los paraguayos porque recordemos que hubo una guerra justamente para fijarlos, la Guerra del Chaco, que terminó con la victoria de Paraguay, y en el año 1938 se terminó firmando el Acuerdo de Paz, Amistad y Límites, que justamente fijó esta línea. El camino es Paraguay y ahí ya los pastos, la vegetación, el montecito es Bolivia. Y bueno, desde este lugar tan emblemático aprovechamos agradecer a todos los paraguayos por nuestro segundo paso por el país, cada día más maravilloso que el anterior. Gracias de nuevo de corazón. Y bueno, volveremos. Volveremos. Siempre decimos, siempre hay que dejar cosas para volver. Hay incontable cosas más para conocer y gente también para conocer y disfrutar. Gracias. Y nos despedimos con mosquitos. Pues yo tengo solo una mano y no me alcanza para tantos mosquitos. Que no nos venían maltratando tanto estos días, pero bueno, acá estamos muy en el monte y somos la única comida que hay para eso. Y allá creo que hay un perro que veníamos viendo, que había unas huellas, decíamos qué serán, pero creo que es un perro. Bueno, creo que sea un perro, ¿no? No estamos muy lejos de la ruta. De la ruta donde uno se cruza ya a Bolivia, estamos a 2,5 kilómetros, no es tanto en realidad. Y acá sí que se puede ver la línea bien marcada porque es el camino. ¿Sí? ¿Lo ves al perro allá? Pero bueno, 2 kilómetros es más que suficiente para que te agarre un puma. Así que no... sí, también acá, porque acá hay muchos animales, por eso te dicen no es buena idea acampar en estos lugares. El animal, nosotros somos el riesgo para los animales, no ellos, para nosotros. Vamos yendo porque realmente me están morfando, muere.
Chao.